Entonces, ¿qué es lo importante? Que del grupo refractario nosotros tenemos otras alternativas por las cuales conseguir un mejor control de crisis, ya sea disminuyendo el número o la libertad de crisis. Y en esto estamos trabajando con el Ministerio de Salud, de tener una mejor canasta, un mejor acceso a las diferentes terapias, pensando que cada vez hay nuevos fármacos y hay algunos bastante específicos para algunos tipos de epilepsia. Por lo tanto, necesitamos equipos que sepan, que estén bien formados en epilepsia y podamos hacer un diagnóstico bien certero para poder usar el tratamiento más certero para este paciente. Marihuana en epilepsia, yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer la diferenciación, qué es lo que es la marihuana, qué es lo que son los cannabinoides. Para nosotros la marihuana es todo el compuesto, a eso le llaman cannabis. Por eso yo siempre cuando hablemos de cannabis voy a hablar de marihuana para que no lo confundamos. Otra cosa, que es lo que nosotros vemos, es que hay ciertos componentes, como es el CBD, que es el cannabidiol, que aparentemente podría tener algún efecto en cierto tipo de epilepsias, como son el síndrome de Dravet y el Lennox-Gastaut. Mucho se habló en la comisión pasada, ¿no es cierto?, de lo que era la medicina basada en las evidencias y se mostraron, por el otro lado, algunos trabajos que no eran muy bien diseñados. Yo en ese contexto quiero poner solo este trabajo. Hay que tener cuidado cuando leemos la literatura, porque una cosa es los trabajos bien realizados a los trabajos que son solamente series clínicas. En esto se hizo el seguimiento, se hicieron encuestas a pacientes que estaban en Colorado y estaban con marihuana que la empezaron a usar para la epilepsia. Entonces vieron que de los que contestaron, los 75 familias que contestaron la encuesta, más o menos un tercio tuvieron una reducción de crisis en el 50% o más. Pero después, cuando hicieron la separación de los grupos, el grupo de lo que eran originariamente residentes de Colorado y empezaron a usar la marihuana versus el grupo que eran familias, que eran de otros estados y que trasladaron a toda la familia a Colorado para empezar el tratamiento, a pesar de que era un grupo bastante parecido en el tipo de crisis epiléptica, en el tipo de epilepsia, del síndrome epiléptico, hubo una gran diferencia. Es decir, esto demuestra que también hay una cosa de percepciones, que no son la objetividad que es la que nosotros estamos buscando en la medicina basada con la evidencia. Es decir, hay siempre también que considerar un efecto placebo de los fármacos y por lo tanto cualquier cosa que nosotros utilizamos tiene que ser el efecto muy por sobre el efecto placebo que éste pueda tener. Bien, nosotros podemos recetar marihuana. Es una cosa que para nosotros como médicos se nos hace muy difícil, porque nosotros no estamos formados para recetar extractos no estandarizados y menos aún plantas que puedan tener algunos componentes alucinógenos o adictivos. Nosotros tenemos la obligación de recetar productos que garanticen la eficacia y la seguridad, cosa que obviamente con un preparado hecho en casa, que no sabemos qué es lo que contiene, cuántos miligramos de cada uno de los componentes contiene, no estamos autorizados a recetar. De hecho, la guía de buenas prácticas clínicas de prescripción del Ministerio de Salud dice de que nosotros debemos basar nuestras prescripciones en la eficacia y la seguridad y tenemos que tener claro cuál es la concentración del principio activo, cosa que cuando tenemos algún preparado hecho en casa no lo podemos hacer. Aunque tengamos la misma forma, nosotros si hacemos, por ejemplo, una receta culinaria, aunque la leamos de un libro, a mí me puede salir totalmente distinto que a usted la receta, aunque usemos lo mismo. Y eso es lo que pasa con los preparados en casa, que no tenemos claro qué es lo que contiene cada preparado. ¿Existe algo seguro? En estos preparados no sabemos cuáles son las concentraciones que tienen de los diferentes componentes. Incluso haciendo estudios en los preparados artesanales que son comerciales, tanto en Estados Unidos como aquí en Chile, y lo copié específicamente con cremillas porque así sale escrito, en ese estudio del ISP, la mitad de los preparados que teóricamente tenían marihuana eran solamente aceites, no tenían nada, y después dicen que hizo efecto. Entonces tenemos que pensar que estos eran efectos más bien de tipo placebo, más que efectos verdaderos de este tipo de compuestos. ¿Cuál es el riesgo de esta ley? ¿Por qué nosotros estamos preocupados por esta ley? Todos sabemos que en este minuto somos el país que tenemos la juventud que más marihuana consume en Latinoamérica. Y esto tiene una relación directa con la percepción de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estamos escuchando en los medios de comunicación de que la marihuana es buena, que hace bien para la salud,
eso hace que cualquier niño o adolescente diga, bueno, es buena, es saludable. Entonces no tengan esta sensación de riesgo y no tengan susto al probarla. Yo recuerdo en nuestra época, muchos de nosotros no probamos la marihuana porque teníamos susto de lo que podía pasar con la marihuana, de hecho. Entonces hay que tener cuidado. En todos los países, cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo en Uruguay, uno ve que apenas empieza a discutir estos proyectos de ley, empieza a aumentar el consumo de marihuana. Es falso que decir que la marihuana llegó para instalarse, porque tenemos ejemplos de países que han podido controlarla. Y cuando uno mira las políticas, son preventivas, sí, pero además son restrictivas en el uso de este tipo de componente. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros cuando consumimos marihuana tenemos efectos agudos. Del momento que la consumimos, ¿no es cierto?, tenemos efectos a largo plazo. De los agudos tenemos alteración de la memoria, del enjuiciamiento de situaciones, alteración de las habilidades motoras, en algunos produce un brote psicótico y aumento de accidentes vehiculares. A la derecha ven ustedes el esquema de qué es lo que ha pasado en estados como Washington y Colorado cuando se ha legalizado la marihuana, cómo aumentan los accidentes con resultado de muertes o digamos muy graves, que son personas que estaban bajo el efecto de la marihuana. También tenemos que pensar de que han aumentado las intoxicaciones de niños pequeños, de lactantes, por marihuana, puesto que está tan accesible que incluso venden gomitas con marihuana que los niños se intoxican y llegan a los servicios de urgencia intoxicados niñitos de 2 años. Pero lo terrible es que crónicamente va a disminuir la capacidad intelectual, es decir, la inteligencia, va a afectar el rendimiento académico, produce un síndrome amotivacional, es decir, afecta el proyecto de vida de estos niños y adolescentes. Hay mayor riesgo de caer en un consumo problemático de marihuana, aumenta el riesgo de brotes psicóticos, aumenta el riesgo de esquizofrenia, de brotes esquizoides, sobre todo los pacientes que tienen predisposición A, y todo esto va a llevar a una perpetuación de esta vulnerabilidad, de este círculo de la pobreza. No es lo mismo consumir marihuana cuando estamos siendo adultos que cuando estamos en un cerebro que todavía está en desarrollo. El desarrollo cerebral es hasta después de los 20 años. Y esto va a alterar la plasticidad cerebral y va a alterar esta diferenciación, especialización de nuestro cerebro. Por lo tanto, se va a ir afectando nuestra capacidad intelectual. Entonces, cuidado. Nuestra futura generación la estamos condenando a ser un poco menos inteligente, tener menos ganas de trabajar y forjarse un futuro, y por lo tanto, a futuro vamos a tener que requerir mayores servicios sociales, mayores servicios de salud, lo cual va a ser un tremendo costo para la familia, para el Estado y también un tremendo costo económico para el país. Muy corto quiero decir que esto es realidad hoy en día, de que los pacientes que están en tratamiento por adicciones, la gran mayoría es de marihuana. Pueden decir, bueno, pero la marihuana no es tan terrible. Pero el problema es que está comprobado esto de las drogas secuenciales. De alguna u otra manera, el consumir marihuana, alcohol, tabaco, hace que se rompa este dique y sea más factible que nosotros entremos después al uso de drogas que producen mayor daño, como son la pasta base, la heroína, la cocaína. Por lo tanto, una virginidad, por decirlo de alguna manera, ante estas drogas antes de los 18 años, nos va a proteger para que no caigamos en estas otras drogas. Por eso es importante que nosotros no favorezcamos esto. No lo lean esto. Esto era para demostrar que este es un trabajo que salió ahora, que son de muchísimos centros, tanto europeos como americanos, como de Australia. Es difícil de leer, pero hacen de resonancia magnética, que también es otro consorcio de imágenes el que los analiza, y ven que incluso consumiendo 1 o 2 dosis de marihuana se ven ciertas alteraciones a nivel de la corteza cerebral. Por lo tanto, no digamos que es tan banal este uso de la marihuana. Nosotros a fines del año 2017 firmamos una, ¿cómo se dice?, una declaración del Cono Sur. En esta nos juntamos con los diferentes presidentes de las otras sociedades de neurología e hicimos una declaración. ¿Y qué es lo que yo saqué algunos extractos de qué es lo que es importante? Que las epilepsias refractarias deben ser tratadas por médicos especialistas, neurólogos pediátricos, que ojalá tengan un buen entrenamiento de las epilepsias complejas. Y si vamos a usar algún preparado que tenga los cannabinoides, tenemos que tener claro cuál es la eficacia clínica, las dosis adecuadas y los posibles efectos adversos. Y lo más importante, que estos preparados tienen que cumplir con las prácticas de una buena fabricación. ¿Por qué te trato eso? Porque dicen, bueno, en Uruguay, bueno, en Ecuador, pero los preparados...